Hola, buenas a todos otra vez. Vamos a ver hoy el teorema de Norton, que es otra cosa que asusta mucho y que en realidad no tiene tanta complicación. ¿Vale? El teorema de Norton tiene algo que ver con el de Thevenin, aunque son cosas diferentes, pero se usan para lo mismo. Al final lo que buscamos con Norton es un circuito equivalente simplificado. Tenemos un circuito lineal que alimenta una carga. Vamos a sustituir todo lo que está aquí rodeado de rojo, todo ese circuito, lo vamos a sustituir por un circuito equivalente, que en este caso, en lugar de tener una fuente de tensión y una resistencia en serie, como teníamos en Norton, ahora lo que vamos a tener es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿vale? Y aquí están los puntos A y B, que son los puntos por los cuales abrimos el circuito para retirar la carga, ¿vale? En ese sentido vamos a trabajar igual que con Thevenin. Vamos a elegir dos puntos y vamos a eliminar esa carga, la vamos a quitar y vamos a verlo, vamos a observar el circuito mirando entre estos dos puntos. Las utilidades de Norton son las mismas que las de Thevenin. Una vez que tenemos obtenido este circuito simplificado, podemos añadir aquí cargas diferentes y ver qué sucede, ¿vale? Por supuesto se debe saber que se puede obtener el equivalente Norton a través del de Thevenin. Aunque hay una forma directa, que es la que vamos a ver nosotros, de obtener el equivalente Norton directamente. Pero nosotros, mediante transformación de fuentes, podemos obtener primero Thevenin y luego transformar la fuente de tensión en una fuente de corriente y llegamos de manera indirecta al equivalente Norton, ¿vale? ¿Qué es eso de la transformación de fuentes? Bueno, pues, o la conversión de fuentes. Tenemos que saber que se pueden convertir fuentes de tensión en fuentes de corriente y viceversa, ¿vale? De esta manera. Por ejemplo, tenemos una fuente de tensión con su resistencia en serie que alimenta a un circuito lineal. Nosotros podemos convertirla a una fuente de corriente con su resistencia en paralelo que alimenta el mismo circuito. Y digamos que esta conversión es bidireccional, se puede hacer en los dos sentidos. ¿Vale? ¿Qué relación tienen? Vale, pues las resistencias son la misma. Esta resistencia de aquí, que está en serie con la fuente de tensión, directamente la podemos colocar aquí en paralelo con la fuente de corriente. Es la misma resistencia. Y digamos que el valor de la fuente de corriente la podemos obtener como el valor de la fuente de tensión dividido por la resistencia que lleva en serie. ¿Vale? Entonces, el valor de esta fuente sería dividir el valor de la pila entre el valor de la resistencia. Bueno, pues si esto lo trasladamos al equivalente Thevenin, vemos que hay relación entre Thevenin y Norton. Podemos convertir un equivalente Thevenin en un equivalente Norton simplemente haciendo esto. La resistencia de Thevenin es la misma que la de Norton, de hecho veremos que se calculan igual, y la fuente Norton sería la fuente de Thevenin dividida por la resistencia Thevenin. Así que lo que os comentaba. Podemos llegar a Norton de manera indirecta, obteniendo el equivalente Thevenin y luego haciendo una conversión de fuentes, de esta forma tan sencilla. De todas maneras, conviene siempre saber el procedimiento directo, cómo llegar al equivalente Norton de manera directa, ¿vale? También hay unas reglas que seguir, un procedimiento que seguir. Vamos a verlo. El objetivo es este, obtener una fuente de corriente con su resistencia Norton en paralelo. Entonces hay que observar el circuito entre los puntos A y B, que recuerdo que son los puntos por los cuales abrimos el circuito y retiramos la carga, eliminamos la carga. Entonces, el procedimiento para calcular la corriente de Norton. ¿Qué vamos a hacer? Eliminamos la carga, dejamos la rama AB en cortocircuito. Si recordamos, cuando hacíamos el equivalente de Thevenin, lo que hacíamos era dejar la rama abierta. En este caso la vamos a puentear. Entre A y B vamos a crear un puente aquí. Entre A y B vamos a unir con un cable. Y después lo que hacemos es calcular el circuito y ver cuánta corriente pasa por esa rama que hemos creado entre A y B. ¿Vale? Entonces la corriente que va de A hacia B, esa rama que está puenteada, esa va a ser la corriente de Norton. Y para calcular la resistencia de Norton vamos a emplear el mismo procedimiento, exactamente el mismo procedimiento que utilizábamos para Thevenin.
vamos a dejar abiertas las fuentes de corriente, vamos a puentear las fuentes de tensión y vamos a ver qué resistencia nos queda entre los puntos A y B. ¿Vale? De manera que la resistencia Norton va a ser la resistencia entre los puntos A y B, que si recordábamos es la misma que teníamos en el método de Thevenin. La resistencia Thevenin y la resistencia Norton son la misma. Vamos a verlo resolviendo un ejemplo. Vale, imaginaros que tenemos este circuito y nos dicen que tenemos que calcular el equivalente Norton entre estos puntos A y B, eliminando esta carga RL, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, primero, este es el mismo circuito que empleé cuando vimos el vídeo cuando hicimos el vídeo de Thevenin. ¿Con qué objeto? Para ver que sale lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero cuál es el resultado, que ya lo teníamos calculado por Thevenin, y vamos a ver que por Norton nos sale igual. Mirad, en Thevenin nos salía que todo ese circuito lo podíamos sustituir por una fuente de tensión de 60 voltios y una resistencia Thevenin de 6,66 ohmios entre los puntos A y B. Eso por el método de Thevenin. Si ahora aplicamos a esto, le aplicamos una conversión de fuentes, nos queda que la resistencia Norton va a ser la misma que la de Thevenin, 6,66 ohmios, y que la intensidad de Norton la vamos a calcular dividiendo la tensión de Thevenin entre la resistencia de Thevenin. Entonces son 60 voltios entre 6,66 ohmios, nos salen 9 amperios. Así que el equivalente Norton por vía indirecta nos quedaría de esta manera. 9 amperios la fuente y una resistencia en paralelo de 6,66 ohmios. ¿Vale? Ahora vamos a hacer el método de Norton directo y vamos a ver que nos sale lo mismo que aquí. Así ya sabemos, o sea, podemos comprobar que el resultado es correcto. Bien, por el método de Norton, ¿qué hacemos? Cogemos el circuito original, eliminamos esta carga, ¿vale? Y pasamos a este otro circuito en el que hemos metido un cable entre A y B, hemos puenteado. La corriente que pase por esta rama entre A y B va a ser la corriente de Norton. Ahora, este circuito lo podemos resolver por el método que queramos. Yo siempre tiendo a resolver por mallas. Entonces planteo el circuito de esta manera. 3 mallas con corrientes I sub A, I sub B e I sub C. ¿Vale? Entonces esta corriente de Norton, la de esta rama, planteando estas 3 mallas, la corriente de Norton va a ser la I sub B menos la I sub C que va en sentido contrario. Así que intensidad de Norton será el resultado de calcular I sub B menos I sub C. Planteamos las ecuaciones de las mallas, ¿vale? Entonces en la tercera malla es muy sencillo calcular I sub C, no depende de ninguna otra corriente. Entonces I sub C será menos 100 voltios partido por 20 ohmios, me sale una corriente de menos 5 amperios, esta I sub C. Ahora voy a buscar I sub B. Entonces para eso planteo con las otras dos mallas un sistema de ecuaciones, lo resuelvo y llego al resultado de que I sub B es 4 amperios. Entonces, I sub N va a ser I sub B menos I sub C, me sale 4 amperios menos 5 amperios, 9 amperios. Que si recordáis, ya cuando habíamos calculado el equivalente Norton, a través del de Thevenin nos salía 9 amperios. O sea que vamos bastante bien. Vamos bien. Para calcular la resistencia de Thevenin. Segundo paso, resistencia de Thevenin. Vale, aquí lo que hacemos es eliminar la carga, cortocircuitar las fuentes de tensión y si hubiera fuentes de corriente dejarlas abiertas. En este caso no hay fuentes de corriente, pero pasamos de este circuito a este. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que al cortocircuitar esta fuente de 100 voltios aquí, esta rama sigue hábil porque había una resistencia en serie de 20 ohmios. Esta sigue hábil. Pero al cortocircuitar esta otra fuente de aquí, nos queda esta rama puenteando a esta resistencia. Entonces esta resistencia deja de actuar. Por eso la elimino. ¿Vale? Entonces ahora hay que mirar entre A y B. El circuito, si lo simplifico más, me queda de esta forma. Y esto, mirando desde A hacia B,
es este circuito en realidad. Una rama por arriba de 10 ohmios, que es esta, la de la izquierda, y la rama de la derecha la he dibujado por debajo 20 ohmios. Al final lo que tengo son dos resistencias en paralelo, y calculando el paralelo me sale una resistencia Norton de 6,66 ohmios. Es exactamente la misma que me salía en Thevenin, porque el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces al final llego al equivalente Norton de esta manera. Fuente de corriente de 9 amperios en paralelo con una resistencia de 6,66 ohmios. Y no tiene más, esto es Norton. No es tan complicado. Voy a terminar este vídeo, lo voy a subir, inmediatamente voy a grabar otro en el que resuelvo un ejercicio un poco más complicado por el método de Norton. Vais a ver que no tiene ninguna dificultad y que las aplicaciones son las mismas que para Thevenin. ¿De acuerdo? Nos vemos en un ratito.